Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guardan sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concur concernientes a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpretaciones o preguntas. Las cámaras a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante preguntas por escrito, la cual deberán ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la ley del Congreso y sus reglamentos. Art Capítulo cuarto del Poder Judicial. Artículo 94. Se deposita el ejército del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas en los términos que la ley disponga. Las sesiones del pleno y de las salas serán públicas y por excepción secretas en los casos en que así lo exija la moral o el interés público. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del tribunal electoral, así como las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que consigan las leyes de conformidad con las bases que esta Constitución establece. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número de división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de la radiodifusión, telecomunicaciones y competencias económicas de los tribunales colegiales y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito. Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá plenos de circuito atendiendo al número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento. El pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado por expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que competa. Conocer a la Corte, así como remitir a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los asuntos aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia, a los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determinará por una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos sustituirán efectos después de publicados. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y resolverán de manera propitoria cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Jurídico del Gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. La ley fijará los términos en que sea obligatorio la jurisprudencia que establezca los tribunales de Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.
la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrán ser disminuida durante su encargo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y el vencimiento de su periodo tendrá derecho a haber un haber por retiro. Ninguna persona que haya sido ministra podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2. Tener cuando menos 35 años cumplidos en el día de la designación. 3. Poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años. Título de profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad e institución legalmente facultados para ello. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena forma del colegio público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. 5. Haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Y sexto, no haber sido secretario del Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal ni gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal durante el año previo al día de su nombramiento. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o que se haya distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de las actividades de la actividad jurídica. Artículo 60. Nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparación de las personas propuestas, designará al ministro que deba cubrir la vacante. La designación será por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presente, dentro del prorrogable plazo de 30 días si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo. Ocupará a cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo de la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y distritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán 6 años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos conforme a los procedimientos que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Unión Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. Cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la República.
de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará entre el Senado y en la siguiente forma: Presidente, protestéis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardado a hacer guardar y constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Ministro, sí protesto. Presidente, si no lo hicierais así, la nación os lo demande. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 98. Cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino someterá el nombramiento de un ministro interno a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado en los términos del artículo 96 de esta Constitución. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidos al Ejecutivo y se está. Si ésta la acepta, las enviará para su aprobación al Senado. La licencia de los ministros, cuando no se exceda de un mes, podrá ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las que excedan de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de 2 años. Artículo 90. El tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto de la fracción 2 del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio de sus atribuciones, y el tribunal funcionará en forma permanente con una sala superior y salas regionales. Sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su educado funcionamiento. La sala superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la sala superior entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Al tribunal electoral le corresponde resolver en forma definitiva inacatable en los términos de esta Constitución, según lo disponga la ley sobre 1. La impugnancia en las elecciones federales de diputados y senadores. Las impugnancias que se presenten sobre la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior y regionales del tribunal, solo podrán declarar la multitud de una elección por las cuales que expresamente se establezcan en las leyes. La sala superior se realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos con una realizará el cómputo final de elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos una vez resueltas las impugnancias que se hubieran interrumpido sobre la misma, procediendo a formular en su caso la declaración de validez de la elección y la del presidente electo, responder respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 3. Las impugnancias de actos y resoluciones de anterioridad electoral federal distintas a las señales en las dos fracciones anteriores que violen nuestras normas constitucionales y legales.
Cuarto, cuarto, las impugnancias de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos que prueban resultar de determinación determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vida procederá solamente cuando la repartición de solicitadas sea material y jurídicamente posible entre los plazos electorales y sea lactible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la forma de posesión de los funcionarios elegidos. 5. Las impugnancias de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar y ser votado y de afiliación libre pacífica para tomar parte de los asuntos políticos del asunto eh, pacífica para tomar en los asuntos políticos del país, en los términos que señales esta constitución y las leyes para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el patio derecho. Por el partido político al que se encuentra afiliado debería haber agotado previamente las instalaciones de solución de conflictos previstos en sus normas internas. La ley establecerá las reglas y plazos aplicables. 6. Los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. Séptimo, los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Octavo, la determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral o a partir a partidos o agrupaciones políticas o personas fiscales o morales nacionales o extranjeras que inflijan las disposiciones de esta Constitución y las leyes. 9. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la base 3 del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución a las personas normales podríamos por violación las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de recampaña o de campañas e imponer las causas que correspondan. 10. Las demás que señale la ley, las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de premio necesarios para hacer cumplir las mineras de la manera expedita en que se podrá sus sentencias y resoluciones en los términos que fije la ley, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución. La Sala de Tribunal Electoral podría resolver a la presente Constitución las resoluciones que se dicten del ejercicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando una sala de tribunal electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un preceptor de esta Constitución, y dicha tesis puede ser constitucionada
puede ser contradictoria con una sostenida ya por las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia adquiera de los ministros las salas o las pares o las partes podrían denunciar la contradicción en términos. Los ministros, las balas o las partes podrían denunciar la contradicción en las determinaciones. En las resoluciones que se dicten en en este supuesto no afectará los asuntos los asuntos ya resueltos. La organización del tribunal la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia serán los que determinen esta Constitución y las leyes. La Sala Superior podrá de oficio a petición de parte o de alguna de las salas regionales atraer los juicios de que conozcan estas asimismo podrán enviar los resultados de su competencia a las leyes respóndeles a a las salas regionales resolución de la ley señalada y las reglas y los procedimientos con el ejercicio de tales facultades. La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderá en los términos que señale la ley a una comisión del Consejo de la Disciplina. El Tribunal Electoral corresponde en los términos que señale el asalto superior designado por insaculación y 3 miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El tribunal le propondrá su presupuesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de presupuesto del del Poder Judicial en la Federación admisivo. El tribunal expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los magistrados electorales que integren las salas superiores y regionales serán elegidos por el voto de las 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada conforme a las reglas y el procedimiento que señale la ley. Los magistrados electorales que integren la sala superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su cargo 9 años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados electorales de la Sala Superior serán tramitidas, cubiertas y otorgadas por dicha sala según corresponda en los términos del artículo 98 de esta Constitución. Los magistrados electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser magistrado de tribunal colegial de circuito. Durarán en su encargo 9 años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. En caso de vacante definitiva, se nombrará a un nuevo magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. El personal del tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones. El Consejo se integrará por 7 miembros, de los cuales uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo. 3 consejeros
consejeros designados por el Pleno de la Corte por mayoría de cuando menos 8 votos, y entre los magistrados del circuito y jueces de distrito, 2 consejeros designados por el Senado y 1 por el presidente de la República. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad y profesionalidad y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. En el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar además con reconocimiento en el ámbito judicial. El Consejo funcionará en pleno en comisiones. El Pleno resolverá sobre las designaciones de la admisión, descripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán 5 años en el cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Los consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo solo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de esta Constitución. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, de conformidad con lo que establezca la ley. El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar lo que el Consejo apruebe por mayoría de cuando menos 8 votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, y por lo tanto no procederá juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de registrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia últimamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto, y el Consejo lo hará por el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los representados así elaboradores serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su presidente. Artículo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los respectivos secretarios y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociamientos científicos, docentes, literarios o de beneficencia. Las personas que se hayan ocupado del cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la Judicatura Federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su reino, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que la hubiera hecho con el carácter de provisional interno, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción XB del artículo 95 y de esta Constitución. Los impedimentos de este artículo serán publicados a los funcionarios que hablan los funcionarios judiciales que gocen de licencia. La infracción a la prevista en los párrafos anteriores está sancionados con la pérdida de respectiva cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que es lo que en lo necesario correspondiente por el mismo independiente de las áreas sanciones que las leyes prevean.